Se nos da 510 de t igual a la potencia de x negativo. Para la parte A se nos pide que busquemos y clasifiquemos todos los puntos críticos y, luego, en la parte B, se nos pide que encontremos el límite a medida que t se acerca al infinito de x de t dada cualquier condición inicial. Para comenzar, tenemos una ecuación diferencial autónoma porque la ecuación tiene la forma de 510 de t es igual a f de x, lo que significa 510 de t es igual a una función solo de la variable dependiente x. Los puntos críticos son los puntos del eje X donde 510 de t o f de X es igual a 0, lo que significa que si soy los puntos críticos de la parte A. Establecemos 510 de t igual a 0 y resolvemos que X, lo que nos da que 0 es igual a la potencia de X negativo. A partir de aquí podríamos pensar que deberíamos tomar el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Pero el logaritmo natural 0 no está definido, así que reescribiremos esto como 0 es igual a 1 dividido por a la X en esta forma. Espero que podamos reconocerlo. La única forma en que una fracción puede ser igual a 0 es si el numerador es 0 y el denominador no es 0, lo que indica que esta ecuación no tiene soluciones reales. Si la ecuación no tiene soluciones reales, no hay valores reales donde 510 de t es igual a 0 y, por lo tanto, no hay puntos críticos. Por lo que no hay puntos críticos. Entonces x de t siempre debe estar aumentando o disminuyendo. Determinemos cuál es. Ya que no hay valores en los que 510 t sea igual a 0, elegiremos cualquier número real y determinaremos si t es positivo o negativo, y usaremos el valor de prueba de x es igual a 0. Si 510 de t es igual a f de x, determinamos f de 0 sustituyendo x por 0, lo que nos da a la potencia de menos 0 e al 0 que es igual a 1. Esto indica que la x de t siempre es mayor que 0 y, por lo tanto, x de t siempre está aumentando. Saber esto nos ayudará a determinar el límite, así que ahora para la parte B. Si x de t siempre aumenta o aumenta sin límite, el límite a medida que t se acerca al infinito de x de t se acerca al infinito, lo que realmente significa que el límite no existe. Espero que esto te haya resultado útil.